Para llevar la misión de Dios adelante, el ingrediente fundamental, sin duda alguna, es la fe. En el Antiguo Testamento, exactamente en el libro de Isaías, nosotros vemos lo siguiente: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fue la experiencia de un hombre llamado Jorge Miller. Él nació en el año 1805 en Alemania y aceptó servir a Dios a los 20 años de edad. Esto por la influencia de los moravos, que era un grupo cristiano conocido principalmente por su fervor misionero. En el año 1829, Miller se mudó para Inglaterra, donde trabajó para el Señor hasta el fin de su vida. En el año 1830, 3 semanas después de su matrimonio, Miller y su esposa decidieron dedicar y renunciar a su salario como pastor de una pequeña congregación y entonces depender exclusivamente de Dios para todas sus necesidades. Esa fue su posición que mantuvo durante todo su ministerio. Nunca mencionar a nadie sus necesidades y depositar apenas en Dios toda su confianza. Jorge Miller es recordado principalmente en nuestros días por el trabajo extraordinario realizado en orfanatos, especialmente en Bristol, Inglaterra. Y por causa de la epidemia de cólera que ocurrió en el año 1834, miles de padres murieron y dejaron sus hijos huérfanos sin ninguna esperanza para el futuro. Y esta situación terrible que ocurrió en aquel lugar fue realmente una bendición en la vida de estos niños por causa del ministerio de Jorge Miller. Esos niños intentaban sobrevivir en las calles o eran obligados a someterse a las pésimas condiciones de trabajo que había en los talleres en aquel lugar. Ellos eran despreciados por todos y nadie tenía compasión por ellos. En 1835, Miller se sintió tocado a hacer algo por estos niños y entonces él ejecutó un plan delante de la iglesia de Bethesda, que era una congregación que estaba en aquel lugar. Entonces inmediatamente la congregación se unió para sustentar el sueño de Miller. En 1836, Miller abrió el primer orfanato cuando aún no cumplía ni siquiera 30 años de edad. Al comienzo ellos acostumbraban a alquilar casas para los niños, pero más tarde los niños suplicaban a Miller para recibirlos allí donde él estaba, en casas mayores. La comida para los huérfanos llegaba muchas veces minutos antes de la hora de ser servida, a pesar que los niños nunca supieron de esto. En cierta ocasión era hora del desayuno y uno de los orfanatos y Miller simplemente no tenían nada para comer y nada de dar de comer a los niños. No había comida en la cocina y ni un centavo en la cuenta del orfanato. En el grande comedor había apenas platos vacíos, vasos vacíos, y ellos se sentaron en la mesa. Miller oró y dijo: Padre querido, nosotros te agradecemos por aquello que nos darás para comer. Amén. De repente oyeron a alguien tocando la puerta con insistencia. Era uno de los panaderos de Bristol. Señor Miller, dijo, yo no conseguí dormir durante esta noche. Algo me decía que no tendrían pan para el desayuno. Por eso yo me levanté a las 2 de la mañana y preparé estos panes para ustedes. Miller agradeció y adoró a Dios por aquello. Pero cuando estaban listos para comer, oyeron nuevamente la puerta, el sonido de la puerta. Era el lechero de la ciudad. Su carruaje se malogró exactamente frente al orfanato. No había otra manera de arreglar el daño a menos que descansar allí en aquel lugar. Y entonces él trajo toda la leche y les preguntó a todos ellos si tenía alguna utilidad para esa leche. Y ellos dijeron con seguridad: aquí tenemos mucha utilidad para este maravilloso desayuno que finalmente ellos tomaron. Por causa de la gran necesidad y a través de mucha oración y diálogos con los cristianos de Bristol, Miller decidió construir un gran y moderno edificio para todos los huérfanos. Y con el pasar de los años, él llegó a construir 5 edificios con nada más y nada menos que 2,000 lugares
para huérfanos que eran alimentados, vestidos, educados y entrenados para la vida. Los relatos históricos afirman que en otra ocasión Jorge Miller estaba en un navío en el Atlántico en dirección a Quebec, en Canadá. En el camino, una gran neblina acercó toda la embarcación y el capitán del barco, que posteriormente contó esta historia, estaba en su puesto por 3 días guiando lentamente el barco. De repente Miller se aproximó del capitán para explicarles la necesidad de llegar a su destino en ese final de semana. Y era un miércoles, y sin pensar 2 veces el capitán respondió: eso es imposible. Y cuando entonces el capitán apuntó para la densidad de la neblina, Jorge Miller respondió: mis ojos no están en la densidad de la neblina, y sí en el Señor vivo. Y Él es el que controla la situación de la vida. Entonces Jorge Miller invitó al capitán para orar juntos. El capitán siguió a Miller para el interior del barco y ellos se arrodillaron. Miller hizo una simple oración. Él dijo: Señor, si es tu voluntad, retira esta neblina dentro de 5 minutos. ¿Sabes cómo me comprometí para estar en este lugar de Quebec este final de semana? Creo que esa es tu voluntad. Amén. El capitán intentó comenzar una plegaria en aquel momento, pero fue interrumpido por Jorge, y que le dijo: comandante, primero, usted no cree que Dios pueda hacer algo, ¿no es así? En segundo lugar, yo creo, y Él ya lo hizo. No hay necesidad de que ore, porque Él ya respondió la oración. Comandante, ¿sabe qué? Yo conozco a mi Señor hace 57 años y no hay día en que yo no tenga la atención de Él. Levántese, por favor, y verá que la niebla ya desapareció. Al llegar a la cabina de comando, la neblina de hecho ya no existía más. El final de semana, Jorge Miller estaba en Quebec y durante 60 años de ministerio, por lo menos 10,000 huérfanos pasaron por los orfanatos. Miller inició 117 escuelas que educaron más de 120,000 jóvenes, la mayoría de ellos eran huérfanos. Distribuyó 275,000 Biblias que eran completas en diferentes idiomas, y parte de esta cantidad de porciones pudo sustentar 189 misioneros en otros países. Eso es vivir por la fe, eso es vivir por la misión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dios ha colocado en tus manos una misión. Dios va a poder bendecir todo lo que hagas en favor de los demás para que conozcan y vivan el reino de Dios. Que el Señor te bendiga.